buenas noches. Sean todos bienvenidos a Hablando con Mari. Agradecido una vez más de contar con su atención y de que nos permitan llegar a sus hogares para pasar un tiempo de calidad junto a su familia. Esta noche quiero compartir estas palabras con ustedes. Hay cristianos que nunca han conocido verdaderamente el amor de Dios. Ellos viven un cristianismo legalista, donde las reglas son las que gobiernan la relación con Dios. Si cumplen ciertas leyes, Dios no les castiga. Viven practicando una religión bajo temor. La Biblia enseña claramente que el cristiano no debe vivir bajo el temor, pues el temor no proviene de Dios. Los creyentes han pasado de la esclavitud del pecado y el temor a la condición de hijo de Dios, lo cual los hace sus herederos. Así dice Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, nuestra vida entra en contacto directo con el amor y el poder del Padre. Se origina entonces una relación sublime y perfecta que no se puede comparar con nada, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta semana recibimos en Hablando con Mari al terapeuta y consejero familiar Julio Sterling. Junto a él vamos a hablar detalladamente sobre por qué no debemos sentir temor de ser cristianos. Vamos a conocer parte de nuestro contenido. Es originado en Satanás y se origina en el jardín del Edén. Soy libre y como es para bien, lo que tenemos que hacer es conversar y buscar solución a lo que está pasando. Entonces, si uno comienza a vivir la vida de esa manera, se va el miedo completamente de tu vida. Lo que el Señor realmente quiere es que nosotros vivamos descansados, tranquilos, no perdiendo el tiempo con ninguna lucha de ninguna clase, ni luchando con Satanás, ni luchando con nadie. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Si necesitan comunicarse vía telefónica, pueden hacerlo a los números que aparecen en pantalla. Hacemos una pausa, a nuestro regreso damos inicio a nuestro programa de hoy. El amor de Dios es más que un sentimiento, es una manifestación especial de la bondad, el cuidado y la protección del Padre Celestial para con sus hijos. Es por eso que si caminamos bajo ese precioso amor, no puede haber temor en nuestras vidas. El apóstol Juan en su primera carta lo afirma de esta manera: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esta noche estamos hablando con Mari y con Julio Sterling y quiero, como la vez anterior, compartir con ustedes de sus conocimientos. Así como ha sido de bendición para mí como padre, quiero que sea bendición para ustedes como persona, como sabio, como profesional. Bienvenido a Hablando con Mari. Gracias, muchas gracias. Es un placer para mí estar con ustedes. Ay, qué bueno. El tema que vamos a tratar esta noche es por qué a los cristianos les es tan difícil ser cristiano, aceptar el significado de ser cristiano, porque le da miedo. Pero antes de empezar, yo quiero que tú me digas primero qué es el miedo. Eso es interesante. Fíjate, la palabra creo que es interesante porque si uno va a hablar del miedo, tiene que ser, bueno, pero realmente, ¿qué es el miedo? ¿Cuál es el origen del miedo? Es interesante porque el miedo es originado en Satanás y se origina en el jardín del Edén. Fíjate que antes de ellos desobedecer a Dios, a través de Eva, Adán desobedecer,
El Señor se manifestaba en el Edén y hablaba con ellos como sus hijos. Venía y hablaba con ellos. Y todos sabemos que en una ocasión Él vino a hacer su recorrido a ver sus hijos, ¿verdad? A hablar con ellos como siempre hablaba en el Edén. Y se encontró con que ellos estaban escondidos detrás de un árbol. Y cuando el Señor le dijo, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Estoy aquí escondido. ¿Pero por qué estás escondido? Entonces, por primera vez, esto es importante, por primera vez se oye en la boca de un ser humano la palabra miedo. Porque entonces Adán dice, tuve miedo y me escondí. Es decir, que el origen del miedo fue la desobediencia. Después de la desobediencia vino el pecado y después del pecado vino el miedo. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento también se inicia la muerte. ¿Tú ves? Entonces automáticamente eso sucedió, ya el Satanás a partir de ahí sigue usando ese espíritu de miedo. Eso es lo que es miedo en sentido espiritual, en sentido real. Pero a nivel médico, miedo es originado por uno mismo igualmente. Claro, porque en el fondo, si lo desconectamos de esa realidad, el miedo no existe. Porque el miedo es una reacción mía. O sea, tenemos miedo por experiencia, pero estamos hablando del miedo del punto de vista espiritual. O sea, en ese mismo instante, Adán y Eva murieron, ¿verdad? Ellos murieron espiritualmente. Nosotros somos esa herencia, ¿verdad? Heredamos la muerte y el pecado a través de ellos, por la desobediencia y el pecado de ellos, todos somos pecadores, todos somos caídos. Entonces todos vivimos con ese miedo, pero el miedo realmente no es de Dios. Lo que es de Dios es el temor. Porque lo que dicen los proverbios, que dice Salomón, es el temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Ves? O sea que podemos decir a los amigos cristianos que están en televisión que hay origen del miedo. Y esas personas, ¿verdad?, que dicen, pero todo viene de por ahí, le podemos decir que el miedo, las personas que no son cristianos o no creyentes, decirle, el miedo está en tu imaginación, es una consecuencia de lo que tú sabes que está mal. Si hay una plancha caliente, no le voy a poner la mano porque me quemo. Exactamente, o sea que el miedo no es algo que es sublime, es producto de lo que tú eres. Mucha gente le tiene miedo a la culebra, otros le tienen miedo a los macos, otros le tienen miedo a los desconocidos, otros le tienen miedo al pastor, otros le tienen miedo a la policía. Todo está ligado a algo antes de. O sea, si nosotros vivimos de acuerdo a la palabra, si vivimos de acuerdo a como Dios dice que vivamos, si vivimos respetando las leyes, tenemos una buena relación con Dios, por eso podemos vivir sin miedo a nada. Adán sabía que había violado algo. Claro, Adán sabía que él había desobedecido, porque fue explícitamente dicho a él y a su mujer, de este árbol no pueden comer. Comas. Porque le dijo, más, si comes de ese árbol, automáticamente morirás. ¿Sí? Automáticamente morirás. Y así fue. Lo que pasa es que Eva decidió escuchar a la serpiente, a Satanás, y ellos decidieron, porque hay que tener claro este asunto, fue una decisión personal, como todos nosotros seres humanos, aceptar a Cristo o oír la voz del enemigo. En este caso, ellos decidieron sobre el mandato de Dios oír la voz de Satanás. Es decir, que no fue que Él los manipuló, ellos decidieron porque quisieron. O sea, nosotros como seres humanos somos consecuencia de decisiones que tomamos. Toda decisión tiene su consecuencia. Y yo enseño que no hay tal cosa como decisión pequeña. Toda decisión tiene sus implicaciones. Por eso que tenemos que tener tanto cuidado al tipo de decisión que tomamos. Porque hay una decisión trae una cadena de acontecimientos que nadie sabe dónde puede terminar. Eso es así. Pero quiero reforzar que el miedo es usado por Satanás y el temor es sabiduría. Temor a Dios es sabiduría y el miedo no es de Dios. Es ahí la diferencia. Es la gran diferencia. El temor es sabiduría de que tú sabes que, oye, esto puede traerme esta situación, déjame yo evitar esta situación por X
por X cosa. Eso es el temor. Exactamente, el temor es decir, yo no hago esto porque no me conviene, por respeto a mi padre, por respeto a mi madre, y yo por obediencia. Por los valores. Por los valores, por lo que yo he venido a hacer, temos y respeto. Ahora, el miedo, no, el miedo es que tú estás consciente que ha hecho algo mal, que tú sabías que no lo debías hacer. Entonces, yéndonos de ese punto de vista, ¿por qué muchas personas, siendo cristianas, no quieren asumir lo que significa ser cristiano? Eso es exactamente, porque eso conlleva, y eso es importante esa pregunta, eso conlleva un nivel de responsabilidad extremadamente grande. Y eso es lo que finalmente hace la diferencia entre el religioso y el cristiano. Vamos a hacerla nosotros aquí. Exacto, sí, vamos a hacerla nosotros aquí. El religioso tiene la tendencia de acusar al mundo exterior, las situaciones, y también cuando no encuentran a nadie que acusar, ¿sabe dónde van a descansar? ¿A dónde? A Satanás. Okay. Satanás el culpable de esto son las circunstancias. No. La mayoría de las cosas que nos pasan a nosotros se originan en nosotros mismos. Se originan en nosotros mismos. Lo que pasa es que tenemos que crecer a un nivel y tomar responsabilidad, ser libre, ser responsable, ser sabios, quitarnos nosotros y poner a Dios en nuestro lugar y vivir esa vida, tú ves, de una manera simple, pero ese tipo de persona no es simple. Es un tipo de persona sabio, con una relación muy buena con el Señor, entonces la vida se le hace simple, porque ya no están luchando con nada, ellos saben que Dios tiene poder para todo, tienen que depender de Dios 100%. Pero los cristianos siempre decimos, yo creo en Dios, yo sé lo que significa ser Dios, yo sé lo que significa amar al Señor, pero sin embargo tengo miedo. Tengo miedo de que me vean que yo soy cristiano, tengo miedo de ese jefe que te dice, vamos a poner tal precio por encima, tengo miedo de decirle que no. Esos son los miedos, ¿verdad? Realmente eso se origina en que la persona no sabe quién es. Sí, una vez yo sé quién soy y el poder que tengo en Cristo Jesús y vivo una vida transparente ante los hombres y ante Dios, entonces ya yo no tengo problema alguno en ir al jefe, en ir al amigo, en donde quiera que sea, y con respeto y amor explicarle lo que está pasando. Porque yo no tengo en mi corazón ninguna intención de hacerle daño a nadie. O sea, soy libre, y como es para bien, lo que tenemos que hacer es conversar y buscar solución a lo que está pasando. Entonces, si uno comienza a vivir la vida de esa manera, se va el miedo completamente de tu vida. Entonces tú vives libre, que esa es la diferencia entre el cristiano y el religioso. Porque el religioso vive una lucha. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar de qué son esas luchas que viven los religiosos. ¿Está bien? Muy bien. Seguimos hablando con Mari. El temor asustadizo que nos oprime y nos hace vivir en una esclavitud espiritual nunca proviene del Señor. En Cristo siempre hay verdadera libertad. El temor abre las puertas a la influencia del mal y hacernos vivir bajo condenación y castigo continuo. El amor, por el contrario, espanta las fuerzas del mal que no resisten la manifestación de la esencia misma de Dios. Pues Dios es amor, dice 1 de Juan 4:8. Todo lo que viene de Dios rechaza el temor que viene del enemigo. La fe, que es don de Dios, no permite que el temor nos controle. Continuamos hablando con Mari. En el segmento anterior me decías que hay una diferencia entre el cristiano y el religioso.
y que el religioso vivía en unas eternas luchas, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas luchas? Fíjate, primero vamos a decir qué es lo que Dios quiere de mi punto de vista, cómo Dios quiere que vivamos los cristianos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa que el cristiano no vive de esa manera? Lo que el Señor realmente quiere es que nosotros vivamos descansados, tranquilos, no perdiendo el tiempo con ninguna lucha de ninguna clase, ni luchando con Satanás, ni luchando con nadie. Porque Dios quiere que nosotros vivamos concentrados en cómo vamos a vivir la vida felices y tranquilos, y al mismo tiempo buscando la manera de hacer la gente entender la cruz y vivir trabajando para que la gente acepte lo que Cristo hizo en esa cruz como una realidad y nada más. O sea, eso es suficiente. Escúchame bien. Cristo es suficiente. Pero una pregunta. Si lo oímos así, plain, como se dice, me está diciendo, no, el cristiano tiene que vivir concentrado en Cristo, eso es verdad. Pero no es menos cierto que el cristiano tiene que levantarse muchísimas veces a pelear por sus bendiciones. Yo realmente creo que las bendiciones de cristianos son automáticas. O sea, nosotros no tenemos capacidad ni poder para identificar dónde están las bendiciones. Las bendiciones son automáticas de Dios por la gracia de Él, por el amor y su misericordia. Acuérdate, nadie merece nada. Nosotros somos una basura sin Cristo Jesús. Y todo lo que somos es por la gracia de Dios. Nadie se merece ser salvo. Nadie merece que Dios mandara a Cristo morir en esa cruz horrible como murió por nosotros. Nosotros somos los que debimos estar clavados. Lo que pasa es que los cristianos no entendemos que eso es suficiente y que ya es suficiente, y por eso no hay más nada que hacer. Lo que hay que hacer es dejarnos usar por Dios para salvar las almas. Escucha bien, si en este instante el mundo entero decidiera por un milagro de Dios ser salvo, aceptar a Cristo, se acaba el cristianismo. Es importante, si en este instante el mundo entero por un milagro acepta a Cristo Jesús como su Salvador, ya no hay necesidad de iglesia, ya no hay necesidad de programa, ya no hay necesidad del ministerio de nosotros, ya no hay necesidad de nada, ya no hay que predicar más. ¿Tú sabes por qué? Porque todo, absolutamente todo, se reduce a la cruz. Todo, absolutamente lo que se hace tiene un solo propósito: llevar al ser humano a entender que Cristo murió en la cruz. Y si aceptamos eso, ya Cristo viene y el problema se resuelve. O sea, tú me estás diciendo que cuando una persona recibe a Cristo y vive conforme a la voluntad del Señor, no tiene que vivir en luchas. ¿Cierto? Porque no hay puertas abiertas. Quiero que le quede bien claro a los amigos televidentes. Porque uno mismo es que abre puertas a que el enemigo pueda entrar a hacer algo. Exactamente. ¿Cierto? Exactamente. Ok. Es decir, que la verdadera lucha, gente que me está oyendo, cristianos y no cristianos, la verdadera lucha, si es que hay alguna, cuando tú vienes al cristianismo, es contigo. Es contigo. Lo primero que hay que entender es que ninguno de nosotros tiene poder para bregar con Satanás. Pero el Señor dice, en tu nombre hollaré serpientes y escorpiones. Claro que sí, pero es a través de Cristo Jesús. O sea, nadie puede hacer nada si no es a través de Cristo Jesús. Todo es a través de Cristo. O sea, nosotros no tenemos que estar luchando con nada, simplemente sometiendo todo al Señor y pidiendo al Señor que haga la obra, porque el Espíritu Santo de Dios es el único que trae convencimiento a los corazones. Nosotros no somos más que un canal. Entonces nosotros no tenemos que estar luchando contra cosas que nosotros no tenemos el poder. Dios nos usa, nos llama, nosotros decimos aquí estoy, entonces ya Él se encarga del resto de lo que nosotros nos hacemos, nos dejamos usar por Él. Entonces a veces, principalmente el religioso piensa que debe estar luchando, que debe estar sufriendo la condenación, que después que Cristo murió en esa cruz ya no existe. Aquí en esta prueba, hermano. Sí, yo realmente después que Cristo vino, acabó con toda condenación. Ya no hay condenación. La condenación estaba en el Viejo Testamento, y yo soy de lo que creo que Cristo
que Dios Jehová estableció esas leyes sabiendo 100% que no había un ser humano que las pudiera cumplir. Él sabía, era para decirle a los judíos, les voy a demostrar a ustedes que ustedes tienen que depender de mí. ¿Sabe qué? Les voy a dar estas leyes, pero yo sé que ninguno de ustedes las van a cumplir. Y déjame decirte, absolutamente nadie las cumplió. El único que las cumplió fue Cristo, que vino aquí y dijo, yo vine a cumplir con la ley. Y conmigo se cumple la ley. Porque nadie la puede cumplir. Y gracias a Dios por eso, porque de lo contrario, nosotros todos estuviéramos en el infierno. Eso es parte por el cual nosotros como cristianos en la actualidad, en el día de hoy, es difícil decir soy cristiano. ¿Será que tienen miedo de cómo lo van a aceptar? ¿No será que tienen miedo de que la sociedad los rechace? Exactamente, no solamente que tienen miedo que la sociedad los rechace, es miedo a la responsabilidad que se adquiere cuando tú vives de esa manera. Cuando tú eres libre, sin miedo a nada, y eres un cristiano y no le importa nada. Por ejemplo, en tu compañía donde trabajas, tú eres cristiano, no estás tratando de manipular a nadie, convencer a nadie, pero tú tienes un testimonio personal, porque tú eres libre. Ahora, cuando se vive con temor, cuando la gente tiene miedo, entonces está sujeto a una serie de cosas que manipulan la acción del cristiano, y entonces eso al mismo tiempo limita, óyeme bien, limita el plan de Dios en nuestras vidas, porque no nos puede usar con el plan que Él tiene, porque nosotros estamos manipulados por el exterior y no por la dirección del Espíritu Santo, que es libre y es el que realmente nos libera. Entonces, vamos a ver, porque esto es por parte, ¿verdad? Para que vayamos recogiendo y los amigos televidentes puedan ir aterrizando todos los puntos. Cuando una persona dice, no, yo soy cristiana, pero cuando llega el momento en la calle, en la familia, que quizás es el más fuerte, decir, yo soy cristiana, yo tengo este comportamiento, puede desvirtuarse, puede salirse de lo que es ser cristiano por el miedo a que no me acepten. ¿O es simplemente que mentira no ha recibido a Cristo? No, yo pienso que lo que pasa es que esa persona no sabe, vuelvo otra vez, no sabe quién es. No sabe quién es. Esa persona aceptó al Señor, pero no ha crecido a un nivel de ser libre. A mí no me importa con quién yo me junto, yo no voy intencionalmente. En el trabajo, en mi trabajo, la mayoría de la gente tiene dificultad para bregar con la parte espiritual, con Dios, porque hay mucha la parte psicológica. O sea, si no tienen un encuentro con Dios, no va a haber un balance en sus vidas en términos espirituales. Pero a mí eso no me importa. O sea, yo en toda reunión de muchos psicólogos, de muchos consejeros que hacemos semanal, todos saben que yo soy cristiano y me comporto como un cristiano. Entonces, si yo sé lo que yo soy, a mí no me importa a nadie, porque yo vivo dirigido de adentro de mí, respetando todas las personas, toda creencia, y sabiendo que el único que va a hacer los cambios en cada persona es el poder de Dios, no el poder de Julio, es el poder de Dios. Lo mismo es ser testimonio y donde me permitan trabajar y llevar la palabra. Es lo que hacemos nosotros. Pues tenemos un ministerio que se llama LAM, trabajando en muchos países de Latinoamérica, llevando la palabra de Dios. Ese es el propósito. Totalmente cristocéntrica. Dios es que siempre va a hacer la obra. Tiene que ser una vida cristocéntrica, una vida aceptando que el poder está en Cristo Jesús y que la Biblia dice, nadie llega al Padre si no es a través de mí, dijo el mismo Cristo en la tierra. Es decir, que todo se reduce a la cruz. Y si aceptamos eso en detalles, entonces somos verdaderamente libres. Esa parte de que estamos hablando mucho de identidad, y se repite que falta de identidad, y falta de identidad. Eso quiere decir que cuando las personas son inseguras o tienen baja autoestima, eso influye en que no acepte lo que es en Cristo, lo que es como persona. ¿Eso está relacionado? Está relacionado, se le dificulta, eso es un tema muy amplio, ¿no? Y eso puede cubrirse un programa completo, pero se le dificulta más a las personas que han sufrido trauma, que han sido abusados, que han tenido una vida difícil, porque esa gente hasta cierto punto cuestionan por ignorancia la existencia de Dios, el poder de Dios, y como no lo pueden palpar físicamente, lo que tienen son experiencias llenas de sufrimiento, y es pues naturalmente una de las cosas que ataca el abuso emocional, el abuso sexual, el abuso físico, es la autoestima.
Una cosa que rompe el perpetrador en la persona es la autoestima y el abuso de, ¿cómo se llama? El abuso doméstico, de violencia doméstica. Le rompe la autoestima a la mujer en este caso para poderla manipular y hacerla dependiente de él o de ella. Vamos a un corte comercial y vamos a seguir hablando de esa parte tan interesante que te afecta a cada uno como persona. Seguimos hablando con Mari.